Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Gracias por los muchos llamados para lo que dijimos que va a ser un programa digno de ser repetido, que fue el reportaje que le hicimos con Claudio al exministro de Economía, Axel Kicillof. Hoy vamos a tener el final de ese reportaje y bueno, yo quiero dejarle a Claudio y a la invitada que hablen de las cosas importantes. Yo simplemente voy a marcar una pequeña aceitunita como vermut de algo que realmente me llama poderosamente la atención. En el Belgrano Cargas, la semana pasada, echaron a 4 gerentes a 50 lucas cada uno. Me parece perfecto. Hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Ahora, si después de echar a los 4 gerentes de 50 lucas cada uno, nombro uno de 200, me parece que no achicamos nada, sino que hacemos lo mismo. Esto pasa en el Belgrano Cargas. La semana que viene va a tener el nombre del nuevo gerente que reemplaza a los 4 echados. Pero a usted Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Pero a usted cabe alguna duda que están haciendo lugar Yo le creo para a Macri. ñoqui más gordo? Le creo a Macri. Si hubiera alguna. La transparencia. Por favor. Ay, me agarra. ¿Se te complicó? Esa palabra, transparencia, me recuerda de la Rúa. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo hasta el lápiz rojo, mira. Bien. Bueno, le dejo todo, 40 años, conmemoración, o recuerdo más que conmemoración. No, yo sabes que recuerdos, recuerdos tenemos todos, ¿no? Todos los que militamos en un lugar o en otro, que militamos en la clandestinidad, que perdimos amigos, que perdimos gente alrededor, que perdimos familiares. Y esos son recuerdos que nos hacen reforzar lo que hacemos día a día. Tenemos el privilegio de poder hacerlo, o sea, tenemos el privilegio de poder pelear contra la injusticia y durante estos últimos años tuvimos además otro privilegio que no esperábamos, que era poder construir una realidad, o sea, poder cambiar la realidad para mejor y no solamente declamar que la cambiábamos. A su vez, pudimos ejercer una suerte de reparación y de justicia. Digo una suerte porque obviamente no nos va eso a quitar de encima lo que sufrimos y a los amigos y a los afectos que perdimos, ¿no? Pero sí el hecho de que no tengamos que vivir en un país donde la muerte pasea por la calle, ¿no? El genocidio pasea por la calle. Y bueno, esa situación hoy se ve comprometida porque no podemos hablar de continuidad, pero tampoco podemos hablar ni siquiera de voluntad por parte del Estado de proseguir con los juicios, y no hablemos ya, y mucho menos los juicios civiles, ¿no? Porque aquí ya se había empezado con muy buen resultado a ver que la dictadura militar hace 40 años no se enseñoreó en este país solamente por un grupo de militares enloquecidos. Acá hubo detrás de esto capitales nacionales y extranjeros, ¿sí?
y hubo personas de carne y hueso, y esas personas de carne y hueso utilizaron a las fuerzas militares como un Estado, como un ejército de ocupación. Eso es el terrorismo de Estado, ¿no? El Sí, Estado, hubo civiles, hubo sindicalistas, de todo. A ver. Y ahora tenemos una invitada. No te olvides que María Isabel Martínez de Perón había llamado a elecciones. Exactamente. ¿No? O sea que, te gustara o no, iba a haber elecciones y esto se interrumpió. Y no me olvido del genocidio y no me olvido de lo que fue todo el aparato represivo del Estado contra el conjunto de la población. Tenemos una invitada que es Gabriela Alegre, que de esto sabe mucho, no por haberlo estudiado precisamente, sino por haberlo actuado. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien, de verdad cansados un poco con todos los preparativos para este 24 de marzo, que es un 24 muy especial, como bien decía, son 40 años, parece mentira todo lo que pasó, y en un momento muy especial cae esta conmemoración, porque bueno, estamos en un momento de nuestro país donde lamentablemente por vía de las elecciones se ha instalado un gobierno que, por supuesto, si vamos a centrarnos en esa temática, la de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, no nos garantiza la continuidad de estas políticas de Estado. Estamos haciendo esfuerzos enormes con los organismos de derechos humanos para poder exigirlo. No sé, todos han visto a las abuelas, a las madres reuniéndose, a los familiares con Macri, con Marcos Peña, ayer con la gobernadora. Y es cierto que nosotros siempre entendemos, quienes luchamos por los derechos humanos, que son políticas de Estado, pero hoy están en absoluto riesgo. Y por otro lado, nunca nos vamos a comer que Macri es un defensor de los derechos humanos como quiere venir a instalar el presidente de los Estados Unidos. Cuando vos decís que están en riesgo, vos tenés elementos, además... Bueno, hay declaraciones fuertes, de Claudio Abruz, del secretario de Derechos Humanos, diciendo que que el tema de la cárcel domiciliaria, que es un beneficio del que gozan aquellos que la solicitan. Creo que más del 40% de los que están detenidos tienen cárcel domiciliaria, de los genocidas. Pero no puede ser esto un reclamo del Estado. Las leyes son iguales para todos cuando lo solicitan y se prevé, pero están gozando de beneficios y obviamente cuando desde el Estado se pronuncia esto, ya habilita para que los jueces terminen dando las órdenes que se necesitan para que los genocidas, a lo que pensamos que no iba a volver ni a pensarse, puedan volver a estar caminando entre nosotros, cosa que no tenemos que permitir de ninguna manera. Y después un momento terrible en cuanto al desprecio por la militancia, ¿no? Los 30.000 desaparecidos desaparecieron por estar, y lo que el genocidio y la dictadura intentó hacer fue aniquilar y terminar con movimientos políticos, con militancia, con voluntades de transformación, con valores, con principios que defendían nuestros compañeros. Y hoy estamos viviendo que este gobierno desprecia la militancia, que habla de grasa cuando habla de la militancia, que habla de ñoquis cuando habla de personas que están en el Estado trabajando y que están enroladas en algún movimiento político. Cuando esos dichos desde funcionarios estatales habilitan a que existan hechos de violencia como ataques a locales partidarios, a los tiros, como vimos hace pocas semanas. La verdad que es un momento muy difícil, un momento en que todos vamos a la Plaza de Mayo, y en esto quiero poder tranquilizar a todo el mundo con miedo que pensamos que nunca más íbamos a vivir, pero que se esté volviendo a instalar el miedo en nuestro país, la verdad que es lamentable. Y que estemos pensando que todo este esfuerzo y que toda esta militancia y que todos estos resultados que fuimos obteniendo durante este tiempo para vivir en un país más justo están en juego, ¿no? Y van a empezar con las ideas de cerremos este tema o tratemos de, la reconciliación. Bueno, ya sabemos, ¿no? Ya conocemos cuál es la injusticia que levantan y que plantean y que sostienen desde lo ideológico. En ese sentido, la economía tuvo mucho que ver y por eso tuvimos la entrevista con Axel y estamos ya, creo que en condiciones de ir pasando la última parte, ¿no? Me avisaron que ya tenemos 10 minutos los últimos 10 minutos de la entrevista con el exministro de Economía. Si está disponible esto,
Bueno, ahí viene entonces los últimos 10 minutos de la entrevista que le hicimos con Claudio Marín a Axel Kicillof. ¿Por qué pensás que Prat Gay metió tus negociaciones con el Club de París en el medio de esta discusión? Y es el mismo tema, la verdad que cuando no hay argumento vos decís, bueno, fírmenlo, porque si no se te cae el techo, y si en cambio lo firman, les va a ir bárbaro. Mi pibe de 4 años funciona así, ¿no? Y el otro elemento es vos también. Ellos han hecho un pésimo acuerdo, indefendible, y como a mí me tocó impugnarlo, y era lógico dentro del bloque de diputados nuestros que yo tuviera la voz cantante ahí, más allá de que todos los compañeros han trabajado muy seriamente, impecablemente, algunos porque no tienen la especialidad, y obviamente yo este tema lo manejo. Entonces, ¿a qué ha recurrido Prat Gay? Cuando no tuvo respuesta a ninguna de las preguntas que se le hicieron, ¿no? ¿Cómo va a ser la tasa de interés a la que nos van a prestar? Por ejemplo, digo, si esto hay que pagar y nos sale 12.000 millones, ¿cuánto nos ahorramos al día siguiente? Bueno, no lo pueden decir. ¿Por qué se le pagan comisiones a Griesa? No lo pueden decir. Es decir, todo esto, a Singer, los abogados le estamos pagando, lo de la fragata, ya es humillante. Pero bueno, los sandwichitos de Singer, todo, ¿no? Ahí han comprado docenas y estamos pagando. Entonces yo lo que digo ante eso es que cuando le faltó argumento vinieron con lo del Club de París. Y pronto, si hace falta, van a venir pero vos, y bueno, van a sacar lo que puedan sacar. Y cuanto más complicado sea, más largo de explicar, como para que uno... bueno, pero lo del Club de París, para ser sintético, que es lo que tenía. Antes, bueno, salieron con lo del Club de París. Ahora ya están cambiando de nuevo el argumento y están tirando alguna otra cosa porque se les pinchó lo del Club de París. Porque claramente una cosa es pagarle una deuda que tenés hace 50 años al gobierno de Francia, al gobierno de Inglaterra, al gobierno de Estados Unidos, de Japón, negociarlo 7 meses, ir a cerrarlo con 19 ministros de Economía que toda la noche están discutiendo las condiciones, y otra es pagarle una millonada a un tipo que nunca te prestó un mango, como es el caso de Singer, y que es la peor lacra del sistema financiero internacional. Y otra es hacerlo en condiciones de extorsión. Yo me acuerdo cuando me iba a ir al Club de París, el argumento de ellos, de los Prat Gay, de los Sturzenegger, ¿saben? Nunca lo va a poder cerrar. Nunca. Porque el Club de París nunca cerró un acuerdo en cuotas si no hay un programa del Fondo Monetario Internacional. Y volvimos, y en ese momento yo estaba en el avión y ya decían, se fue, va a tratar de cerrar, no va a poder. Sin embargo, volvimos con un acuerdo que es fantástico, fabuloso, y que al otro día nos habilitó 4.500 millones de dólares del Banco Mundial, que ponía como traba lo del Club de París. No es como esto que yo digo. Lo firmaron. Adelante nuestro. Así que me parece que es tan distinto que no puede ser más que esto de acusar al compañerito, fue él, señorita. Pero la verdad es que no hay más... No hay más prueba de que esto no tiene ningún asidero y que es muy malo para Argentina. Y hablando de eso me acordé de la frase del maestro Aldo Ferrer, que de las últimas cosas que dijo, le preguntaron ¿qué opina? Pues ya estaba firmado el acuerdo con los buitres. Él no usaba este lenguaje en general, porque era muy prudente en sus declaraciones. Dice, el acuerdo de Macri con los buitres es malo para el país, conociéndolo. Son de las últimas cosas que dijo Aldo Ferrer. Y yo ahí... La verdad es que es tan malo esto y tan indefendible que no les queda otra que sembrar miedo, ver cómo conquistan voluntades de gente con menos certeza. En una parte, en todo tu relato hay una cuestión donde lo que queda claro es que hay impericia, que hay falta de experiencia. Yo creo que también hay mala intención, ¿verdad? Que aquí hay una intencionalidad. Yo creo que la ¿no? madre de los errores es la desesperación, que no les salió como esperaban, porque si no, explíquenme cómo un ministro de Economía, porque que ellos digan va a venir después una lluvia de inversiones, de dólares, eso lo han dicho siempre. Pensaban que eso tenía que ver con que son los buenos muchachos, digamos, los de Wall Street, que sus amigos se mueven ahí, han puesto en el gobierno a un petrolero, a manejar privado, a manejar el sector energético, a gente de lana a manejar aerolíneas, han puesto, digamos,
a lo que es el sector privado concentrado a cargo de áreas fundamentales. Y han puesto a los bancos internacionales en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. Entonces ellos pensaron que con el solo hecho de su presencia iba a estar resuelto, entiendo yo, la cuestión de los fondos. Y no es así, la verdad que los bancos internacionales, debo decir descarnadamente, son solo amigos del dinero, no son amigos de sus exfuncionarios, de sus simpatizantes. Entonces le han pedido pruebas de amor al gobierno, y lo de los buitres es una prueba de amor, que vamos a tener que pagar todos los argentinos por los errores de Macri. Mira, nosotros no, los sindicatos obviamente tenemos un primer acuerdo con nuestros representados, que es defender el poder adquisitivo y defender las condiciones de trabajo. Durante todos estos años nosotros fuimos ganando poder adquisitivo y mejorando las condiciones de trabajo. Es verdad que había inflación, es verdad que, ¿no? Que vos por ahí nos decías es un 25, nosotros decimos es un 32. Pero lo que hacíamos era siempre ganarle un poquito más a la inflación y conseguir nuevas conquistas y nuevas condiciones. Hoy lo que nos están diciendo es, si haces eso, te vamos a despedir. Y este es el tema, yo creo que se sintetiza de alguna manera la diferencia entre tener un gobierno identificado con una política con el consumo, con los trabajadores, con las clases medias, y un gobierno identificado con hacer el favor, en este caso al capital financiero, ¿no? Yo mirá, el otro día decía, o escuchaba, leía una nota en La Nación, un house organ del gobierno de Macri, digamos, un diario ultraoficialista, militante, un diario militante, lo mismo que Clarín, del macrismo. Lo han hecho en la campaña, lo han hecho contra nosotros para favorecerlo a Macri, y ahora lo empiezan a hacer para sostener y embellecer lo que está pasando con la situación económica y con el propio gobierno, taparle los errores. Pero yo leía que había preocupación en el macrismo, es una nota de La Nación, porque querían revertir esa idea que había instalada, y creo que lo consiguieron con encuestas, con focus group, con sondeos, de que el gobierno de Macri trabajaba para los ricos. A mí la categoría rico, pobre, me parece que no es sociológicamente muy potente, pero yo le contestaría al gobierno de Macri que la mejor forma, porque ya veo cómo lo van a enfocar, con Durán Barba, ¿cómo hacemos que parezca que Macri no gobierna para los ricos? Yo le diría al gobierno de Macri que ahora que no está en campaña y tiene la responsabilidad, la mejor forma de que no piense eso la sociedad es que deje de gobernar para los ricos. Es una receta mucho más sencilla, no necesita tanto marketing y encuestadora, tiene que preocuparse por los intereses de las mayorías. El problema es que en países como Argentina, trabajar para las mayorías implica enfrentar algunos intereses poderosos. Porque las mayorías son mayorías, como dicen, silenciosas. Me ha pasado muchas veces, cuando uno no quiere permitir un aumento tarifario como el que te piden las empresas privatizadas. Te pide un aumento tarifario, la telefonía fija era un clásico de discusión. Te pedían un aumento tarifario y vos tenías que pelearte porque ellos lo querían, tal vez hasta tenían alguna razón para hacerlo, pero vos decías, yo no puedo descargar esto sobre los bolsillos de millones de argentinos. Entonces decías que no. Los millones de argentinos muchas veces ni sabían de esta gestión, recibían los resultados. Y después apareció una nota en el diario, Kicillof le cierra la puerta en la nariz a las telefónicas porque no entiende el negocio, porque no sé qué, porque a mí me tocó transmitirlo. Entonces era un gobierno de la confrontación, del conflicto. No, no era así. Es que cuando uno tiene choques con los intereses populares se entera por sus representantes, tal vez por los conflictos, en la calle, a lo que ellos responden muchas veces con represión. Ahora, cuando uno choca con los intereses dominantes, se entera mucho más rápidamente a través de la prensa, que en general tiene propaganda y publicidad, que pagan esas empresas y esos intereses, y dicen, mira, pegale a Kicillof, a ver si me termina aceptando el aumento de tarifas para que vos no le pongas una nota diciendo que él es improvisado, que es joven, que es imberbe, que bueno. Entonces, esos caminos de inclinarse por las mayorías, muchas veces, que creo que es la clave que tuvimos estos 12 años de gobierno, implican un costo muy grande en términos de que todo el tiempo pareces trabajando en contra de, porque los que trabajás a favor no tienen esa capacidad y esa facilidad de expresión directa. Bien, mensajes. Carolina de Palermo dice que también tiene buena memoria. ¿Por qué nadie habla de lo que le hicieron a Aramburu?
Sí, yo también me acuerdo lo que le hicieron al general Valle. Me acuerdo de todo, no tengo mala memoria. Osvaldo de Rodríguez pregunta qué pensamos del asesinato de Rucci, que él era su amigo. José Valentín Alsina felicita por el programa, saluda a todos, a los conductores. Volvemos al militarismo, el programa se ve mucho en la noche. Bueno, yo creo que tenemos que continuemos con la temática que teníamos, porque alguna vez haremos haremos un programa revisionista. No, porque esto que está diciendo Axel, uno dice que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Sí, por un lado diría que sí, que todos tenemos buena memoria y que hay mucho que pensar sobre nuestra historia. Por suerte este país tiene buena memoria y que tenemos que entender que lo que se inició el 24 de marzo de 1976, lo que se va a conmemorar el próximo jueves en la Plaza de Mayo, es el repudio al terrorismo de Estado, que es el Estado, que la diferencia está cuando el Estado se hizo, que es el que tiene todas las herramientas y la potestad de tener la Fuerza Armada a su cargo. Esa Fuerza Armada la usó para aniquilar, para exterminar, para torturar, para desaparecer. Efectivos. Bueno, todo eso lo puso en contra de nuestro pueblo y en eso es lo que tenemos que recordar en estos 40 años, que la plaza tiene que estallar, que no nos venza el miedo, que vayamos todos, que va a haber, digamos, va a estar Eve de Bonafini dando la ronda, van a estar las madres, las abuelas, los hijos, los familiares encabezando la bandera con las fotos de nuestros desaparecidos, que después va a estar la marcha de la izquierda, pero que estalle, que la Plaza de Mayo estalle de gente, porque son los valores que no debemos dejar que nos arrebate este gobierno de derecha, que son los mismos valores que nos quieren arrebatar con esas políticas económicas, entregándonos a los buitres, digamos, endeudando el país hasta lo que no sabemos dónde y lo que nos va a costar, y con estas políticas de ajuste a los que no queríamos volver, con los despidos. Hoy me acaban de llamar de la Biblioteca Nacional que ya empezaron los despidos que tanto se venían anunciando también en ese órgano, y la verdad que tenemos que repudiar lo que está pasando en este país. Tenemos que saber que podemos construir un país de verdad juntos, con los valores que estuvimos defendiendo estos 12 años, digamos que podemos volver a construir una Argentina popular, nacional, con todos esos valores que necesitamos, que este es un momento complicado, pero que sabemos, yo tengo por lo menos siempre la esperanza y la certeza de que este consenso sobre el repudio al terrorismo de Estado tiene que ver que hoy existe en nuestra sociedad, y que cada 24 de los últimos 24 se ha expresado y que se va a expresar seguramente el próximo 24 de marzo, tiene que ver con que somos la mayoría de los argentinos los que queremos construir un país más justo, más solidario y con más igualdad y justicia para todos. Tenemos una cita, los militantes y los no militantes. Los militantes la tenemos absolutamente siempre. Pero también, fíjense, hay más de 100.000 despidos, ¿no? Hay más de 100.000, muchos de esos 100.000 despidos votaron el cambio entre comillas. Muchos de esos 100.000 despidos votaron el cambio entre comillas. Y bueno, nosotros sabíamos que esto iba a suceder. A ver, sabíamos, porque no se le puede pedir a un gobierno de derecha que no preferencia el mercado interno, que no preferencia la sustitución de importaciones, que preferencia el endeudamiento y el movimiento financiero sobre el movimiento productivo, no se puede pedir que haga otra cosa a lo que está dispuesto y preparado a hacer, digamos, por eso es pedirle peras al olmo. Entonces no tiene, pero bueno, no importa, tiene que hacer la experiencia, tiene que procesar esto el 50% de la población. Entendemos que tiene que ser de esa manera, y nosotros tenemos que tender puentes para que eso sea así. Tenemos que tender puentes. Seguramente nosotros nos equivocamos en muchas cosas y mucho, y eso está a las claras. Lo que no podemos hacer es enojarnos con la otra mitad. No lo hagamos. Hay una convocatoria para el día 24 que tiene que ser tanto para los que votaron a Macri como para los que votaron al Frente para la Victoria. Y tiene que ser que nunca más se vuelva para atrás en los derechos humanos, que se continúe con los juicios, porque es la única manera de llegar a una situación no de reconciliación, pero sí de justicia. Es la única manera de preferenciar la vida,
por sobre la muerte. Aparte es muy difícil que el 51% que votó a Cambiemos no haya uno que no tenga. Pero no te un quepa familiar, duda un que amigo muchos, desaparecido. Ariel, Seguramente. muchos de esos votantes, de Dije esos uno. compañeros muchos van a estar y seguramente van a estar en la plaza. Va a ser una plaza grandísima, llena de compañeros, como más que de la que estamos viendo en los últimos años. No te quepa duda. Seguro que sí. Bien, yo creo que el programa de Kicillof lo tenemos que repetir. Evidentemente, bueno, esto también es disparador de planteos de revisionismo. Yo lo que te decía antes, creo que en algún momento también se puede hacer un programa en el cual se hable un poco de esa realidad argentina de la década de los 60, de los 70, que fue muy dura para todos, ¿no? Porque, a ver, los que militábamos en la universidad, los que militaban en el laburo, yo el 24 de marzo del 76 estaba en Caracas. Sonó el teléfono del hotel y era mi vieja diciendo, bueno, te podés quedar. Entonces, creo que todos pasamos por algún lugar más cercano, menos, la militancia en la clandestinidad que hablaste vos. No se puede olvidar, no se debe. No, y son temas que no tenemos que, de ninguna manera tenemos que eludir. No, y no pensar que estamos parándonos en el pasado cuando hablamos de estas cosas. Estamos parándonos en el futuro. Digamos, la construcción de una Argentina posible, sin impunidad. Cuando hoy tanta gente reacciona, cuando hay un caso de violencia institucional, como algunos que hemos visto en estos primeros 100 días de gobierno de Macri, esa reacción tiene que ver con que hay construida una reacción hacia la violencia, una reacción hacia el Estado haciendo un uso indebido de la violencia, que tiene que ver con haber tenido juicios, con haber tenido condenas, con poder tener a esa gente presa, y eso se trata, de poder construir una sociedad hacia el futuro, no olvidando, sabiendo cuáles son las cosas que no deben repetirse y pudiendo llevar adelante todos nuestros ideales. Bueno, gracias por venir. Bueno, Gracias, nos vemos el próximo martes. Nos María. estamos viendo el Y próximo con usted martes. también el próximo martes 19:30 en La Cultura del Trabajo.